Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, pues hoy en este vídeo os voy a intentar enseñar un poco cómo desarrollo los esquemas que vemos en nuestras clases y que desarrollamos para poder transmitiros toda la información que damos en las clases. Hoy en concreto vamos a desarrollar un artículo, que es el artículo 52 de la Ley de Extranjería, en el que vamos a ver unas pequeñas infracciones, unas pocas infracciones, mejor dicho, en cuanto en materia de extranjería. Y fijaos que lo que voy a ir haciendo es ir escribiendo, ¿no?, cuáles son esas infracciones. Vamos a ir viendo, pues, en primer lugar, que hay un total de 6. Siempre me gusta apuntar que hay un total de X información que voy a desarrollar y vamos a ir desarrollándolas, pues, cada una de las letras. Fijaos que lo primero es coger verbos o palabras clave. Aquí en este caso vamos a ver omisión o retraso en cuanto a algo, ¿no? Entonces vamos a ver que esas dos palabras tienen que estar relacionadas con otra, que es con una comunicación, es decir, omitir algo y retrasar algo con respecto a la comunicación de algo. Entonces vamos a ver en este caso, por un lado, a quién va dirigida esa comunicación, ¿vale?, que es a las autoridades españolas, y esa omisión o ese retraso también tiene que ver en cuanto a una determinada información que no estás comunicando, que es cuanto a cambios de nacionalidad. Aquí lo estamos viendo. Cambios, pues, por ejemplo, de estado civil, o también en el caso de domicilio y otras circunstancias que puedan afectar, ¿no?, a la situación legal o laboral, que sean exigibles por la normativa vigente. Entonces, aquí con esto directamente estamos viendo, por un lado, que ese centro del esquema es la comunicación y que va dirigido a alguien sobre algo en concreto, y que se está, pues, omitiendo o retrasando esa comunicación. Entonces se ven claramente esas tres partes. Por ejemplo, en la letra B, que es algo muy simple, también aquí podríamos haber replicado o haber enviado otra flecha desde el retraso de arriba. Por no duplicar la palabra retraso, podríamos haberla enviado una flecha desde arriba y poner retraso, o incluso unas comillas de en plan duplicamos ese retraso, pero para no confundiros os lo he vuelto a poner. Pero en vuestros esquemas lo podéis hacer así. Retraso de, y ponemos entre paréntesis, hasta 3 meses de algo, de la solicitud de renovación de qué, de una... O sea, si vemos todo esto así, es mucho más sencillo que verlo de alguna forma todo colapsado. Y pongo entre paréntesis información que también puede ser interesante. Ahora vais a ver que lo señalo con algún color o lo que sea, que así es más sencillo también de distinguir diferentes información. Ahí vemos, pues, hasta 3 meses de la solicitud de renovación de autorizaciones que estén caducadas. Hay que tener en cuenta ese punto. La letra C, pues vamos a ver, encontrarse trabajando en España. ¿Cómo? Pues sin tener o en este caso sin haber solicitado una autorización administrativa para trabajar por cuenta propia. Fijaos que siempre el uso de flechas lo que hace es subdividir la información, en vez de tener que subdividir toda la información. De, por ejemplo, encontrarse que trabajando en España podríamos incluso hacer subdivisiones, pero creo que por bloques de conceptos es más sencillo. Entonces, sin haber solicitado, ahí tenemos como una especie de bloque que ya puede ser sin haber solicitado algo, el qué, la autorización administrativa, y esa autorización administrativa tiene que ser de algún tipo. Podríamos haber puesto autorización administrativa, trabajo por cuenta propia, todo en el mismo bloque, pero creo que es mejor subdividir la información para verlo claro, porque nos dice sin haber obtenido esa autorización administrativa para trabajar por cuenta propia, y con un requisito, es decir, cuando se cuente con autorización de residencia temporal. Siempre ese tipo de información está bien meterla ahí, pues, por ejemplo, en un bocadillo, como hemos puesto aquí. Incluso ahora, como vais a ver, pues señalo con un color diferente, pues, por ejemplo, esa autorización
en concreto de trabajo por cuenta propia, o ese condicionante, es decir, sí, tal, o por ejemplo las excepciones, o por ejemplo algún tipo de información que sea relevante en rojo, por ejemplo, como habéis visto también ahí, hasta 3 meses, pues ese 3 señalarlo en azul o en verde, es decir, establecer siempre códigos de colores que van a ser interesantes para, de un simple vistazo, ver que he querido remarcar en ese esquema, en esa información. En la D, igual aquí estáis viendo que estoy relacionando la letra C con la D, porque está relacionado, o sea, siempre tenemos que ir viendo el contexto y no haciendo el esquema sin pensar. Estamos hablando de que estamos encontrándonos trabajando en España, en la letra C sin haber solicitado una autorización administrativa, pero en la letra D encontrarse trabajando en una ocupación, en un sector de actividad o en un ámbito geográfico que no esté contemplado en algo, que no esté contemplado en la autorización administrativa. Entonces la letra C y la D no son exactamente, al final son infracciones leves, pero no es la misma actividad por la que estás cometiendo la infracción. La letra C es sin haber solicitado esa autorización administrativa y tal, con el condicionante, y la letra D es trabajando en otro ámbito, en otro trabajo que no es el que te permite la autorización. Se entiende así, ¿no? Y ya la letra E, esto luego en clase, pues por ejemplo, yo ya sé relacionar entre los diferentes tipos de infracciones para establecer bloques de como si dijéramos tipologías de infracciones. Pues la letra C, la D y la E están relacionadas en el ámbito laboral y así, bueno, se puede ver más fácil, ¿no? La E es lo relacionado con contratación de trabajadores, con una autorización que no va a habilitar a ese trabajador trabajar en esa ocupación, en ese ámbito geográfico, etcétera. Es decir, esta infracción ya no es que la pueda cometer el extranjero, sino el que contrata, ¿vale? El empleador. Pero bueno, de esta forma se ve también más sencillo que todo texto. Y la letra F, pues podemos incluso ahí poner una aclaración, como una excepción, lo que sea, si queréis, que se podría llegar a poner, pero aquí no la he puesto. Yo voy viendo también mejoras que puedo ir metiendo de los esquemas que voy haciendo, pero en concreto es de un Real Decreto de marzo de 2025 en el que se incluye esa infracción, que básicamente es ausencia en la comunicación. Incluso podemos ver ya palabras clave que estamos viendo: omisión, retraso, estar trabajando en España en una determinada situación, y la ausencia, ¿no? Son palabras clave. También marcarlas en otros colores. Entonces aquí, si os fijáis, todo lo relacionado con la comunicación tiene que ver en la letra A, en la letra... Entonces aquí ausencia de la comunicación, la autoridad por parte de entidades que tengan como objeto total o parcialmente la atención de los menas. Siempre, cuanto más podéis acortar las palabras que vamos escribiendo, mejor, ¿vale? Porque va a ser más sencillo luego la lectura. Por ejemplo, en la ley nos habla de menores no acompañados y tal, pero los conocemos como menas. Y para la ausencia de la comunicación, con el objeto de localización de estos, y pues con un determinado fin. Entonces ya tenemos también las diferentes partes: a quién, con el objeto de qué, y el objeto de a quién no estás comunicando para la localización de quién, ¿no? Es decir, por un lado autoridad, por otro lado la localización de los menas, etcétera, ¿no? Con lo cual, pues bueno, aquí tenemos el esquema que os quería enseñar. Aquí se vuelve a repetir, pero bueno, si os ha gustado, si queréis ir viendo pues más vídeos de este estilo, me lo comentáis, o si queréis que desarrollemos algún artículo en concreto de alguna ley, alguna información, me lo ponéis en comentarios y lo vemos, ¿vale? Venga, chicos, espero que os haya gustado. Un saludo.